Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Bien, les doy la bienvenida al curso de redacción. Y en esta parte vamos a aprender un nuevo tema referente, pues, eh, a este curso que es importante, ¿no? Saber, seguir aprendiendo, ¿no? Sobre algunas reglas ortográficas en el uso de diferentes temas que nosotros podemos tratar, ¿ya? Entonces, para ello voy a pedirte que estés atento, ¿ya? A la clase que voy a presentarte a continuación. Muy bien, como ves, nuestro tema del día de hoy se titula La concordancia verbal. Hoy día vamos a ver lo que es concordancia verbal. La concordancia verbal, primeramente, consiste en hacer coincidir en número y persona al verbo y al sujeto de la oración, ¿ya? No sé, te acordarás que la última clase que hemos hecho antes de la semana de los exámenes hemos visto lo que es la concordancia nominal, ¿sí? Donde hemos visto que debe haber concordancia en una oración cuando con el sustantivo tiene que coincidir con el género, el número, ¿sí? En el uso del adjetivo, el artículo también, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es el verbo, ¿ya? Entonces ya no es nominal, sino ahora es verbal, ¿ya? La concordancia tiene que ver con el verbo en esta parte, con el uso del verbo, que tiene que concordar con qué, en el número del, del verbo y la persona, ¿no? Persona que es primera, segunda, tercera persona, ¿ya? Y esto tiene que concordar juntamente con el sujeto de la oración, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo, los niños juegan al fútbol. Entonces, observamos que tanto el sujeto es los niños, ¿sí? El sujeto es los niños y juegan al fútbol es el predicado, ¿sí? Entonces, observamos que el sujeto es los niños y el verbo es juegan. Entonces se encuentran ¿en qué persona? Se encontrará el sujeto es los niños, ¿sí? Habla en plural, niños. Los niños reemplazando a un... Bueno, para ver la persona del verbo, tendría que ser los niños, son varios, ¿sí? Entonces está en plural, el verbo también tiene que ir en plural. Entonces tiene que estar en tercera persona porque niños es yo, tú, él, o en plural sería nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Ellos juegan, ¿sí? Ellos es la tercera persona del plural, ¿sí? Entonces, juegan está en tercera persona del plural, ¿ya? El verbo es juegan. Entonces siempre tenemos que nosotros darnos cuenta que tanto el sujeto, tanto el verbo tienen que concordar, ambos. Si está en singular, singular, y si está en plural, plural, ¿ya? Muy bien. Bien, ahora vemos nosotros algunos casos especiales en la concordancia verbal, ¿ya? Bien, veamos entonces ahora lo que es el primer caso, ¿ya? Para que el sujeto concuerde con el predicado, debe coincidir con el núcleo de este, ¿ya? El núcleo del predicado, ustedes saben que es un verbo, la acción, ¿no? Dentro de la oración está el predicado, ¿sí? Entonces, dentro del predicado hay un núcleo. El núcleo del predicado es el verbo, ¿ya? Aquí no estamos hablando del sujeto, sino del verbo, ¿ya? Para que el sujeto, dice,
concuerde con el predicado, debe coincidir con el núcleo de este, ¿sí? Entonces, es decir, debe existir una concordancia de número y persona. Número singular y plural. Y la persona es las tres personas, ¿no? Puede ser primera, que es el yo, es yo en singular, nosotros en plural. La segunda persona es tú, ¿no? Tú en singular y plural, ustedes. Y en tercera persona, él, ella en singular y en plural sería ellos, ellas, ¿sí? Entonces, esos son las personas del verbo, ¿sí? Que también se trabajan con el verbo, ¿sí? Las personas. Entonces, ejemplo tenemos aquí, Lorena y Gabriela son las mejores alumnas, ¿ya? Entonces, ahí sí hay concordancia, ¿sí? Lorena y Gabriela, ahí hay dos personas, ¿sí? Y viene a ser en plural. Entonces, el verbo tiene que estar en plural. El verbo es son, ¿no? Son, del verbo ser, estar, ¿sí? Lorena y Gabriela son. Son es el verbo, ¿ya? En el caso del segundo ejemplo, mi profesor de lenguaje es el mejor de todos. Mi profesor de lenguaje está hablando de una sola persona. Entonces, mi profesor de lenguaje es. El verbo es, que está señalando, ¿no? El verbo ser, estar, es el mejor de todos, dice, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros cuándo debe de haber concordancia verbal, ¿sí? Entre el sujeto y el verbo. Bien, ahora vamos a ver lo que es el verbo, el segundo caso, Bien, el segundo caso viene a ser, el verbo aparecerá en plural en caso que los elementos unidos por una conjunción copulativa sean diferentes, ¿ya? Entonces, en esta parte vamos a ver, dice, el verbo aparecerá en plural en caso que los elementos unidos por una conjunción copulativa son diferentes, ¿ya? O sean diferentes. En este caso vamos a ver, Pedro e Isabel irán mañana al concierto. Entonces la palabra Pedro, es la conjunción. Entonces Pedro e Isabel, está hablando de dos personas, ¿ya? Irán mañana al concierto. Entonces aquí el verbo aparece en plural, porque se refiere a dos personas. Está la conjunción e. Pedro e Isabel, está mencionando a dos personas. Entonces el verbo tiene que ir en plural, porque está mencionando dos, no a uno solo. Irán es el verbo. Pedro e Isabel irán mañana al concierto, ¿ya? En este caso es la primera oración. Vamos a ver con el segundo ejemplo. La profesora y el tutor son amigos. Ahí está hablando de dos personas también, ¿ya? La profesora es uno, el tutor es otro. Y son amigos, ¿sí? Ahí tenemos la conjunción y. La profesora y el tutor. Ahí está la conjunción y, ¿ya? Son amigos, dice, ¿no? Entonces, en este caso, el verbo es son. Y entonces, la profesora y el tutor son dos personas. Entonces, por lo tanto, se pluraliza el verbo. Por eso, la profesora y el tutor son. Son es el verbo, ¿ya? El verbo ser, estar. Muy bien, son amigos. Vamos a ver en este caso ahora con el caso 3. El caso 3 dice, el verbo aparecerá en singular si los dos elementos coordinados que aparecen en el sujeto de la oración hacen referencia a una única persona o cosa. O sea, si hay dos elementos que tienen que aparecer, ¿no? En singular, entonces esto hace referencia a una sola persona. Vamos a ver. Ejemplo, la actriz y cantante viajó a Europa para presentar su nueva obra. Entonces está refiriéndose a la misma persona. La actriz
y cantante, porque ella es actriz, pero también es cantante. Viajó a Europa para presentar su nueva obra. Entonces, la palabra viajó es el verbo. Entonces, el verbo también debe de ir en singular. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que está explicando el caso 3. En el caso de algunas oraciones, ¿no?, donde implican este tipo de ejercicio, pues rapidito nos damos cuenta que solamente hacen referencia a una sola persona, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿no?, actriz y cantante. O sea, la persona es las dos cosas en una sola persona, ¿sí? Tanto es actriz y tanto es cantante, ¿sí? Entonces el verbo debe ir en singular, ¿no? Viajó a Europa para presentar su nueva obra, dice. Muy bien. Entonces, esos son los 3 casos en cuanto a la concordancia verbal, ¿ya? Que debemos de tener en cuenta nosotros, la concordancia verbal, ¿ya? Entonces, no olvidarse las personas gramaticales, ¿ya? Las personas gramaticales en el uso de los verbos es la primera persona, en singular es yo y en plural nosotros. La segunda persona en singular es tú y en plural es ustedes. Y la tercera persona en singular es él o ella y el plural es ellos, ellas. ¿Ya? No debemos olvidarnos de esto, siempre tenemos que tener presente cuáles son las personas del verbo, ¿sí? Personas gramaticales. Bien, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios que vamos a encontrar pues en la retroalimentación para poder verificar nuestro aprendizaje al tema del día de hoy, ¿ya?